Don Raúl era el encargado de encender las lámparas de aceite del centro de Oaxaca, y cada noche realizaba esta labor sin pesar ni gusto. Al final de cuentas, alguien debía de hacerlo, y el viejo taciturno se había ofrecido a ser el sereno de esta región, ya que había algo entre el deambular, la soledad y la frescura de la noche que le hacían más placentero cumplir su ardua labor. Así que todas las noches, don Raúl salía de su hogar bien abrigado, con una alcuza llena de aceite y un rústico encendedor con el que prendía las lámparas de todo el centro. Algunos decían que el viejo estaba loco y que mientras caminaba por las calles y callejones iba murmurando cosas extrañas. Otros solo lo evitaban ya que su semblante mal encarado y su mirada hostil les provocaba recelo. Solo algunos pocos sabían cosas de él, pero parecían ser meras especulaciones y habladurías, como que había llegado de Yucatán huyendo por matar a su esposa, que esa misma esposa había sido una bruja y la habían quemado viva, o que de joven se había dedicado al crimen y ahora de joven mantenía un perfil más bajo y estaba amargado porque nunca pudo amasar fortunas. Lo cierto es que lo único real de todo eso era que don Raúl había llegado de otro estado y que su mujer había muerto en circunstancias extrañas. Pero el hombre era muy reservado, y nadie tenía los huevos de preguntar por su vida pasada, ni mucho menos de cuestionarlo abiertamente acerca de su esposa, así que preferían inventar historias de él, cada una más ridícula que la anterior. El hombre estaba al tanto de esto y no le importaba, se limitaba a hacer su trabajo, encendiendo las lámparas y dando el clima y la hora de las calles de Oaxaca con su voz ronca y su andar relajado. Una noche, el aire era más denso de lo normal, y había una bruma tapando el cielo y las estrellas. La gente se fue a dormir más temprano, y ni los borrachos habituales vagaban cerca de las cantinas. Solo don Raúl estaba en las calles, encendiendo de una en una las lámparas, y anunciando a todo pulmón el clima nublado y la brisa leve que venía con el aire. Justo cuando estaba a punto de terminar, se dio cuenta de que le faltó encender una lámpara, así que aunque estaba seguro de haberla encendido, volvió confundido para no dejar en penumbras el callejón, en especial en esa noche que se sentía más oscura que las anteriores. De pronto, un grito ahogado se escuchó y se perdió entre las calles. Alguien había apuñalado a don Raúl en repetidas ocasiones, y su cuerpo yacía a mitad del callejón, desangrándose lentamente. De las sombras, un hombre confundido con una lámpara en la mano echó a correr hacia la parroquia. Su andar torpe y la oscuridad le dificultaron llegar a la iglesia, pero justo cuando logró encontrarla, aporreó la puerta desesperadamente buscando al padre Francisco. «Buenas noches, ¿qué se le ofrece?», exclamó el padre con desgano. «Acaban de apuñalar a un hombre en un callejón y quiere confesarse antes de morir». «¿Por qué no acudió a la parroquia que está como a 300 metros del callejón?», dijo el padre contrariado. «Es decir, lo acompaño, pero estamos considerablemente más lejos. El hombre me dijo que quería hablar con usted específicamente». «En ese caso, vamos de una vez, no perdamos más tiempo». Ambos hombres caminaron a través de las oscuras calles hasta el callejón, y al llegar, el padre se acercó a don Raúl, quien estaba cubierto por las sombras, y solo se podía ver a dónde estaba por el brillo de la sangre en su ropa y en el suelo. Por primera vez en toda su estancia en Oaxaca, don Raúl habló largo y tendido acerca de su pasado, de su esposa, de cómo murió, de cómo fue que llegó a la ciudad, y a lo que se dedicaba junto con su mujer, antes de que muriera y tuviera que irse repentinamente. No se sabe qué fue lo que le dijo, porque el padre Francisco nunca lo reveló, pero al parecer las cosas que se contaban de don Raúl no estaban tan erradas, ya que el padre quedó sumamente desconcertado, como si acabara de escuchar alguna historia de terror perturbadora. Antes de levantarse, cubrió el cuerpo, se dio la vuelta y le habló al hombre que lo guió hasta ahí, pero este se había esfumado. Sintió un escalofrío que corrió por todo su cuerpo y se incorporó temeroso para buscar al hombre entre las calles. La luz de las lámparas de por sí no alumbraba mucho, y con la niebla prácticamente no se veía nada. De aquel tipo solo había quedado su lámpara en el suelo, a unos pasos del muerto. Así que el padre la tomó, y con algo de curiosidad malsana, levantó el manto que él mismo colocó en el cuerpo para ver a la persona que acababa de confesar con mayor detenimiento. Su sorpresa fue que aquel hombre, don Raúl, era el mismo que había ido a buscarlo a la iglesia para pedir su confesión. El padre Francisco soltó un alarido y se echó a correr con todas sus fuerzas de vuelta a su iglesia. Soltó la lámpara del muerto, y aunque tropezó e incluso se cayó en varias ocasiones por las tinieblas profundas que lo acompañaban, prefirió eso a sostener por más tiempo la lámpara maldita de aquel espectro de las tinieblas. Lo que restó de la noche y de varias semanas después,
el padre enfermó gravemente. Algunos incluso pensaron que se iba a morir, pero no fue así. Vivió muchos años más, pero el horror inmenso que experimentó esa noche y una sordera terrible que le cayó en el oído que acercó al moribundo para confesarlo, fueron las secuelas que le quedaron después de escuchar el sórdido relato de don Raúl. Eulalia era una joven y hermosa enfermera que prestaba su servicio en un hospital de la Ciudad de México. Todos los que la conocían decían que estaba totalmente entregada a su vocación y que atendía a sus pacientes con amabilidad y comprensión. E incluso las personas más difíciles y hostiles eran rápidamente domadas con su actitud benevolente y con su belleza despampanante. Además, también resaltaba por ser una mujer sumamente aseada, que lucía un pulcro uniforme tan liso que parecía estar recién planchado y tan blanco como las nubes del cielo. Un día, el doctor Joaquín se incorporó a la plantilla del hospital e inmediatamente se hizo notar, ya que era muy bien parecido y tenía una gran reputación en su trabajo, aunque también era conocido por ser coqueto con las enfermeras, que a pesar de su buen aspecto, de su dinero y de su posición, parecían no interesarse mucho en él. Así que la joven Eulalia vio una oportunidad para hacerse de una buena pareja y comenzó a seducirlo poco a poco. La gente le daba el consejo a Eulalia de alejarse de aquel hombre que alardeaba sin cesar y no perdía un segundo para acercarse a las jóvenes enfermeras, a quienes trataba de embelezar con su labio prominente. Pero Eulalia había cometido el error de enamorarse de Joaquín, y su amor no la dejaba percatarse de los focos rojos que había a su alrededor. Pasaron los meses y para sorpresa de todos, Joaquín le pidió matrimonio a Eulalia, quien no cabía en júbilo, y se encargó de correr la voz en todo el hospital y con todo el personal también. Y aunque algunos estaban felices por el suceso, otros tenían un profundo recelo, ya que el hombre tenía una vibra pesada y no se caracterizaba por ser una persona amable o agradable. Justo un mes antes de la boda, Joaquín le dijo a Eulalia que se iría a un seminario por 15 días, pero que al volver, afinarían los últimos detalles del festejo. Así que aunque Eulalia no estaba de acuerdo con este viaje de último momento, no tuvo más opción que esperar con ansia su regreso. Pero en el día 16 Joaquín no había vuelto ni se había comunicado. Al día 18, Eulalia ya estaba preocupada, y aunque temía lo peor en lo más profundo de su corazón, siguió esperando hasta el día 20, en el que apenado y algo culpable, el doctor Memo, un gran amigo de Joaquín, le confesó que su pretendiente no había ido a ningún seminario, que realmente estaba de comisión en la Ciudad de México, y había vuelto a su natal Nuevo León con su esposa y a su puesto verdadero en el hospital de la ciudad. Eulalia no podía creer lo que escuchaba, pero cuando otros alcahuetes le confirmaron la situación, entró en una depresión intensa, amargándose profundamente y abandonando su trabajo de enfermera hasta que poco tiempo después fue encontrada casi muerta por un intento fallido de quitarse la vida. Inmediatamente la trasladaron al mismo hospital en el que trabajaba, pero aún con todos los esfuerzos realizados, la mujer murió triste y desolada. Desde ese entonces, se dice que el espíritu de Eulalia se aparece en varios hospitales de la Ciudad de México. Se sabe que se trata de ella por su pulcra vestimenta, como recién planchada y almidonada, y porque le brinda atención amable y palabras de aliento a sus pacientes, que quedan tan maravillados con su servicio, que usualmente preguntan por ella a las otras enfermeras, solo para obtener respuestas confusas y hasta temerosas, ya que al escuchar la descripción, absolutamente todas saben que no se trata de otra más que de Eulalia la planchada. Los que la conocieron dan el testimonio de que en sus últimos momentos se sintió arrepentida por haber abandonado a sus pacientes por un mal de amores, y creen que por eso se aparece para dar servicio a los enfermos. Y aunque esta leyenda es sumamente antigua, aún hoy en día se pueden escuchar algunas personas preguntando por Eulalia para agradecerle por su buen trato. Pedro y Ramón salieron en la tarde a cazar en el bosque de Xeutempan en Tlaxcala como de costumbre. No solían capturar presas muy buenas, salvo algunos conejos y ocasionales ardillas despistadas que caían bajo las rudimentarias armas que cargaban. Ese día la caza estaba saliendo peor de lo habitual, y la noche les cayó sin que hubieran atrapado nada aún. Todo estaba muy callado, solo el viento y el movimiento de las hojas se escuchaba en el bosque, así que los pasos de los hombres resonaban rompiendo la quietud y alejando a cualquier presa potencial. Ya iban de vuelta derrotados, cuando a lo lejos,
acercándose al camino principal, vieron a un gigantesco perro negro. Pedro se asustó más que alegrarse, ya que le pareció que aquel canino era un muy mal presagio que debían evitar. Pero Ramón le dijo que se callara y que se preparara para capturarlo. Así que aún con mucho recelo, el hombre hizo caso, y ambos se acercaron lentamente a él. Iban casi agachados para intentar camuflajearse con la hierba alta, y sus pasos, que antes eran como pesados golpes, ahora apenas si removían la tierra bajo sus suelas. Cuando solo 2 metros los separaban de su presa, el perro se dio cuenta de su presencia, e inmediatamente se volteó para dedicarles una profunda mirada con sus ojos amarillos, y peló los dientes mientras gruñía de forma grotesca. «Te dije que eso no era un perro común. ¿Ya viste sus ojos y sus dientes?», dijo Pedro aterrorizado. «Yo también lo tengo enfrente y me parece muy normal el cabrón». Alterado por escucharlos hablar, el perro comenzó a ladrarles mientras giraba frenéticamente. «A la de 3 le disparas, Pedro», dijo Ramón con energía. 1, 2, pero antes de que terminara la cuenta, el perro se abalanzó sobre el aterrado Pedro, quien gritó y echó a correr. Se escuchó un disparo y a Pedro cayendo violentamente hasta soltar de bruces en el sendero. El perro ahora huía en dirección contraria con un disparo en la pierna izquierda trasera. Ramón estaba descansando sobre su trasero, ya que apenas si pudo disparar su rifle, y el retroceso repentino lo hizo caer sin siquiera percatarse si había dado en el blanco. «Pedro, ¿estás bien?» «Me caí muy feo, pero sí. ¿Dónde está el perro?» «Creo que le di. Vamos a seguirlo». «Déjalo ya. Te dije que era un mal augurio». «Mal augurio tu abuela. Vamos antes de que se nos pierda». Los hombres se pusieron de pie y siguieron el rastro de sangre del perro, que los guió muy cerca de una cabaña cercana a la zona donde empezaban a haber más casas. Lo buscaron en los alrededores, pero no lo encontraron. Así que decidieron que darían aviso al dueño de la cabaña de que el maldito perro aún estaba en la zona, no fuera a ser que les diera un susto. Tocaron la puerta, pero nadie abría. Volvieron a tocar aún más fuerte, y finalmente, un hombre de mediana edad abrió parcialmente la puerta, asomando solo su rostro. Los hombres le advirtieron del peligro del perro, y el tipo escuchó atento, pero su cara estaba pálida y parecía que le costaba mantenerse en pie. «¿Está usted bien?», dijo Pedro preocupado por su semblante. «No es nada. Ahora, si eso es todo, les agradezco la información. Si me disculpan». El hombre comenzó a cerrar la puerta, pero no fue capaz de lograrlo, ya que cayó al suelo, y la puerta ahora estaba abierta del todo, dejando ver que estaba sangrando mucho de la pierna izquierda. Los cazadores lo ayudaron a levantarse, y el hombre les explicó que se había herido recientemente, y que seguramente la herida se había vuelto a abrir. Así que aunque no estaban muy convencidos, Pedro y Ramón se fueron dejando a aquel tipo misterioso. Más tarde, en la taberna comentaron lo ocurrido con sus amigos, y lo que para ellos fue una anécdota chusca, a los hombres les heló la sangre y les cambió totalmente el semblante. Tuvieron mucha suerte. El perro y el hombre son la misma cosa. El que vive en la cabaña es un nahual, y aunque algunos de por aquí van a que los ayude si están enfermos o si necesitan otras cosas, a mí no me da confianza. Dicen que en las madrugadas baja a buscar niños para comérselos, y que luego se lleva a los borrachos que no llegaron a dormir a sus casas. Yo le dije a este que era un mal augurio, pero no me hizo caso. Ahí fuimos a seguirlo a la oscuridad, solo porque el tarado le atinó a la pata. Si no, yo creo que me hubiera mordisqueado todo, dijo Pedro molesto. No te creas sus cuentos, era solo un perro, dijo Ramón incrédulo, mientras se tomó de un golpe la cerveza que le quedaba. Piensa, Ramón, le disparaste en la pata, y al tipo también le sangraba la misma pata. Qué casualidad, ¿no? Todo quedó como una anécdota más, pero lo cierto es que desde ese día, Pedro y Ramón no solo iban a cazar con sus armas habituales, sino que también llevaban crucifijos para ahuyentar a los nahuales, en especial después de haber herido gravemente a uno. Estas leyendas son parte del relato popular y fueron editadas para su narración por El Rincón de los Malditos. Si quieres que alguna de tus historias o relatos aparezcan en Relatos Terroríficos y dónde encontrarlos, pueden mandármelas al correo elrincondelosmalditos795@gmail.com, donde las estaré leyendo gustoso, y si logran atraparme, seguramente les dé vida en un video como este. Por último, quiero invitarlos al Patreon del Rincón de los Malditos, y si gustan apoyarme, les estaré eternamente agradecido. Todas sus aportaciones serán destinadas a mejorar este canal y para impulsar los otros proyectos en los que estoy trabajando actualmente. De igual modo, un like, un comentario y compartir este video son acciones que me ayudan más de lo que se imaginan, y agradecería profundamente si pudieran ayudarme de esa manera. Muchas gracias si han llegado hasta este punto.
y vuelvan pronto para escuchar más relatos terroríficos y dónde encontrarlos.